Lo dijo él. A primera hora. Quiero agradecer la gentileza al doctor Santiago Carranco Paredes, que está conectado con nosotros ahora mismo de forma telemática. Él es PhD en Estudios Internacionales, es profesor titular y coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID. Doctor Carranco, bienvenido, muy buenos días. Saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días, doctor. Andrea, Fabricio, un saludo para usted y también un saludo para todos quienes nos escuchan el día de hoy y un placer poder estar aquí para conversar sobre estos temas. Gracias a usted por la gentileza de conectarse. A ver, con maicitos, explíquenos por favor, para quienes somos completamente ignorantes sobre lo que está pasando ahora mismo entre Israel e Irán. ¿Cuál es la génesis de este conflicto que tiene o que mantiene con mucha preocupación al mundo, con mensajes contradictorios, con amenazas de lado y lado? Pero ¿cuál es la génesis de esta conflagración, doctor? En efecto, nos tenemos que ir a 1979 para ir entendiendo todo esto. En 1979 se da la Revolución Islámica en Irán. ¿Qué quiere decir esto? Que los ayatolás, quienes son líderes chiitas, el chiismo es como que el lado más fundamentalista del Islam, toman el poder y son apoyados justamente por todo el pueblo iraní. ¿Y qué es lo que hacen cuando ellos entran al poder? Dejan de reconocer a Israel y a su vez también empiezan con una serie de amenazas y mensajes diciendo que Israel no debería estar ahí, no debería existir. Pasan un montón de cosas, hay un montón de guerras proxies, por ejemplo, en el Líbano, en donde Hezbollah, que es una ala armada en la cual Irán apoya, tiene una guerra, está justamente en el norte de Israel, pasa lo de Gaza, pasa un montón de cuestiones en sí, pero nos vamos desde 1979 hasta ahora. Entonces, acordémonos todas estas amenazas que ha hecho Irán durante todo este tiempo. No obstante, hace algunos años, Irán es parte justamente del acuerdo de no proliferación de armas nucleares, en el cual hace que expertos, por ejemplo, desde la ONU y expertos también desde otros lugares, pueden revisar las instalaciones nucleares de Irán. Entonces, se descubre desde hace algún tiempo, y no solamente desde estos sitios oficiales, sino también, me imagino, desde la inteligencia israelí, que Irán está enriqueciendo material nuclear, ya no para temas netamente de generar energía nuclear, sino también para fines militares. Esto pone directamente en riesgo a Israel. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lanzan un ataque preventivo. Dentro de la teoría de la guerra justa, un ataque preventivo no es tan justificable, pero vamos a tratar en sí de desarrollarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ataco antes de que la amenaza se vuelva tan fuerte que genere catástrofes mayores, por así decirlo. Entonces, esto es un poco el recurso que utiliza Israel para atacar directamente centrales específicamente nucleares. Esto retrasaría el avance nuclear para fines militares de Irán, pero no lo detendría. Y aquí es donde justamente se empieza a complicar todo el tema. ¿Por qué? Porque todos los países dentro de la región, que sabemos que es bastante conflictiva, no es que apoyan directamente una guerra abierta entre Israel e Irán. ¿Por qué? Porque puede tener consecuencias devastadoras, tanto en temas bélicos, tanto en temas económicos, tanto en temas diplomáticos para toda la región. Por eso todas las potencias dentro de la región están llamando ya a un alto al fuego. Pero por otra parte, Israel ha solicitado que Estados Unidos ingrese al conflicto. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos es la única potencia en el mundo que tiene una arma, una bomba, la cual es capaz de destruir, por así decirlo, montañas, búnkers, poder penetrar y por fin destruir en sí el avance nuclear que tendría Irán. No obstante, esto se iría también en contra de lo que prometió Donald Trump en su campaña, que bajo su mandato no iban a haber más guerras. Entonces, esto también le pondría en una posición bastante, permisiva, por así decirlo, a Donald Trump. No obstante, sí se ha dicho, y de hecho en declaraciones de ayer lo dijo, que no pueden permitir que Irán desarrolle armas nucleares. Entonces estamos dentro de esta encrucijada en este momento. Doctor, me parece muy importante lo que usted nos ha dado, este contexto sobre todo histórico, regresar a ver lo que ocurre en 1979 con la Revolución Islámica. Y yo quiero ahí un poco también de abrir el debate, digamos, de lo que usted dice. Usted dice que Irán o los iraníes están de acuerdo ahora mismo con la autoridad
Y hay muchas voces que dicen que no, hay muchas voces que cuestionan la autoridad. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas voces también que están diciendo, esta guerra no es nuestra. Nosotros también estamos en desacuerdo con que se imponga el Islam de la manera en la que lo están, digamos, imponiendo ahora mismo en Irán. Esta guerra la pagamos civiles. Esta guerra debe parar porque se piensa de manera general que todo Irán está de acuerdo con las políticas que está imponiendo ahora mismo el régimen. Entonces, sobre esa base, quiero preguntarle también a usted si es que realmente, digamos, esta discusión debería centrarse en que Irán, de manera general, o digamos, no deberíamos generalizar a todos los iraníes respecto a lo que pasa en la autoridad iraní, ¿no? A ver, en efecto, después de la revolución islámica, justamente, Irán se convierte en una teocracia. ¿Qué quiere decir esto? Que los líderes de la religión, de la parte del chiismo, los ayatolás, son los líderes supremos. Pero en su momento, en efecto, Irán estuvo a favor de este tema. Y de hecho, después, en la guerra contra Irak, se fortaleció esta idea y de hecho, los iraníes desarrollaron este nacionalismo y este respeto específicamente por su régimen. No obstante, en los últimos años, independientemente de la guerra, del conflicto que se está escalando en este momento, ya hubieron una serie de protestas desde la sociedad civil hacia el régimen iraní, en el sentido de que quieren ser más abiertos, de que quieren no tener tanta censura desde Occidente. Hay también unas ramas que no son tan fundamentalistas, que quisieran negociar alguna serie de cuestiones para eliminar las sanciones. Acordémonos que Irán tiene un bloqueo desde Occidente y que literalmente solo puede negociar con países que son sus aliados, China, Rusia, por ejemplo. Sí. Entonces, obviamente hay un deterioro dentro de la sociedad civil, específicamente frente a este fundamentalismo que proponen en sí los ayatolás. No obstante, sí hay que decirlo también, me parece que lo que nos muestra también la historia de Irán es que cuando hay un conflicto, se mantiene un nacionalismo ferviente y es bastante fuerte. Obviamente van a haber ciertas partes de la población que estén en contra. No obstante, el ayatolá Ali Khamenei, que es el líder supremo en este momento, ha dado declaraciones por medio de las cuentas oficiales de Irán diciendo que él quiere un alto al fuego, pero también ha dicho que no va a parar su programa de desarrollo nuclear y a su vez también se anunció que van a salirse del Tratado de No Proliferación Nuclear. Entonces, creo que hay que tomar con pinzas ciertas cuestiones. En efecto, hay tres conflictos aquí. El primero es que la sociedad civil de Irán, independientemente del conflicto, quiere cambios, quiere más apertura al occidente, pero también cuando entramos en un conflicto hay que entender que este nacionalismo iraní se fortalece. De hecho, vimos unas banderas rojas en los últimos días, que esto es el simbolismo justamente que todo el pueblo se tiene que unir para ir justamente al tema de la guerra y todas las cuestiones. Y el otro tema también donde va a haber discrepancia entre la sociedad civil iraní es entre si tienen que seguir con el programa nuclear o no tiene que seguir por el programa nuclear. Y aquí vamos a encontrar una serie de debates bastante fuertes. Esto ya lo conversábamos con varios colegas. Hay teorías de relaciones internacionales que nos van a decir que inclusive si Irán desarrolla bombas nucleares, la zona sería mucho más seguro. Esto es algo que nos dice el profesor Kenneth Waltz. Pero no obstante, esto se basa en un principio entendiendo que los estados son racionales. Y lo que nos ha demostrado en los últimos 10 años del sistema internacional es que los estados ya no son racionales. Entonces, el tener una bomba nuclear en ese lugar, entendiendo también que Israel tiene poderío nuclear, podría ser devastador para la región. A su vez, también Pakistán tiene bombas nucleares. Entonces, podría poner en riesgo esta región y en verdad abrir una posibilidad a una escala de un enfrentamiento nuclear, lo cual obviamente no solamente sería devastador para esa región, sino para la humanidad. Acordémonos que no estamos hablando de una guerra común cuando ya hablamos de una guerra nuclear, estamos hablando de una guerra la cual podría ser el comienzo del fin de toda la humanidad. Pero yo le pregunto a nosotros. Le pregunto, doctor, porque recibo algunos mensajes de oyentes que están en sintonía. Por ejemplo, dentro de estos mensajes se asegura que no hay evidencia de que esté desarrollando Irán armas nucleares, es un mensaje que recibo. Por acá tengo otro que dice, Israel sí tiene armas nucleares, Irán no. Yo le pregunto a usted si hay o no evidencia real que confirme que Irán está desarrollando armamento nuclear.
A ver, lo que se ha dicho ya en varios informes, específicamente desde la Organización de Naciones Unidas, el cual expertos pueden ir justamente a las instalaciones de Irán, se ha dicho que están enriqueciendo uranio a niveles que no son netamente para producir energía. Entonces, cuando enriqueces esto a estos niveles que sobrepasan, este tema ya puede ser para usos militares. Entonces, sí hay la presunción de que se lo puede hacer. Además, y esto ya no es información pública, eso entiendo que también ya es parte de la inteligencia de Estados Unidos y de Israel, quienes comparten esta información, ellos saben y dicen que sí, Irán ya está en la capacidad de enriquecer uranio y plutonio a niveles de poder utilizarlo para un uso bélico. Y sí, justo lo decía, dentro de la región, por ejemplo, Israel tiene armas nucleares y Pakistán tiene armas nucleares. Son países que no están dentro de este acuerdo de no proliferación nuclear. Doctor, pero hay evidencia, yo reitero y ratifico también la pregunta de los usuarios, de los oyentes, ¿hay evidencia de que realmente se esté enriqueciendo uranio tal y como lo ha denunciado Israel? Porque hay muchos también que cuestionan que hace mucho tiempo, ya incluso desde 1984 se decía que Irán estaba a punto de ya crear una bomba nuclear, a punto de ya tener armas nucleares, etcétera. Sin embargo, la evidencia, ¿qué es lo que dice? A ver, esto nos puede hacer acuerdo a lo que pasó en Irak en 2003, en donde también se estableció que Irak ya tenía bombas nucleares, y en el momento en que hubo la invasión y después de toda la invasión nos dimos cuenta que Irak estaba muy lejos de tener cualquier tipo de estas armas. Claro, y uno podría pensar que este es el mismo escenario, o sea, pasó con Irak y puede pasar con Irán. Pero no es el mismo escenario. ¿Por qué? Acordémonos que antes de 1979, Irán era un aliado estratégico de Estados Unidos, y de hecho Estados Unidos es quien le ayuda a desarrollar su programa nuclear. Esto es también lo paradójico. Entonces, en Irán sí tienes una base específica en donde sí puedes desarrollarlo. Y la evidencia nos dice que en varios lugares de enriquecimiento de uranio y plutonio lo estás haciendo a niveles militares. Eso hay una evidencia directamente que se lo pueden ver en los informes específicos que da la ONU. Y como les digo, ya más allá de lo que son los informes de inteligencia estadounidense e israelí, eso no tenemos acceso como sociedad civil, pero ellos aseguran que están cada vez más cerca de hacerlo, lo que representa una amenaza directa para ellos. Y esto representaría incluso también una amenaza, digamos, si es que ha ocurrido lo mismo que usted precisamente ahora menciona, lo que ocurrió con Irak, y luego incluso me parece que también Afganistán se decía, y con eso se justificó los ataques que tenía Israel hacia esas poblaciones, se justificó sin una evidencia que el mundo pudiese ver. ¿Cómo entonces entender lo que hace ahora mismo Israel también? Es una excelente pregunta que como le decía en sí, bueno, la guerra justa nos dice que en su momento una guerra preventiva podría verse como algo justo, porque podría eliminar justamente un sufrimiento mayor a futuro. Es un pensamiento utilitarista basado con muchísima tradición. No obstante, lo que nos hemos dado cuenta con los ejemplos que usted justamente nos menciona, como por ejemplo con la guerra de Irak, esta guerra preventiva que fue en Irak en su momento, y que después ya se convirtió en una guerra abierta, se unió un montón de frentes per se, causó más bien muchos más daños de los que se pudo haber evitado si no se tenía esta guerra. Acordémonos que después de Irak vino el tema de ISIS, acordémonos toda la ola migratoria que inclusive está afectando hasta el momento actual en Europa y en Estados Unidos, y después la respuesta inclusive de gobiernos que son mucho más nacionalistas, que están repudiando estas olas migratorias a causa de estos mismos temas, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que recordemos en sí la historia y acordarnos que en efecto, ahora cuando yo enseño el tema de las guerras preventivas en la clase de Derecho Humanitario, les digo, bueno, esta es una guerra que casi es una guerra parecida a la agresión. Muy parecido, por ejemplo, a lo que en su momento hizo Rusia con Ucrania. No obstante, vemos también las reacciones internacionales sobre el tema. Nos damos cuenta que lo que están haciendo las potencias es un llamado a la calma, más no un repudio directamente a los ataques de Israel o a los ataques de Irán. Entonces, eso también es importante ver que en relaciones internacionales, en el sistema internacional, muchas veces el derecho per se o las instituciones
resoluciones sí son interpretadas dependiendo de los momentos, contextos y conveniencia del tema. Israel siempre va a ser un aliado importante para un montón de potencias occidentales sobre todo, y también para potencias orientales. Entonces, por eso es que también se ha tomado con mucha cautela los comentarios de cada una de las potencias. Por ejemplo, ayer en el G7, Alemania y Francia unificaron su posición diciendo que llaman un alto al fuego y que ofrecen en sí como la diplomacia para solventar el tema lo más rápido posible. Rusia ha dicho exactamente lo mismo. Rusia tampoco ha tomado parte por Irán o por Israel, y China también ha dicho exactamente lo mismo. Entonces ahí vemos como a todas las potencias, con excepción justamente de Estados Unidos, que ha sido un socio más estratégico de Irán, no les conviene que exista esta guerra. Y también por temas, bueno, económicos. Socio más estratégico de Israel. Socio más estratégico de Israel. Estados Unidos, claramente. Claro. Sí. Lo que pasa es que dijo Irak. Bueno, en su momento también lo fue. Sí, en su momento. Oiga, hay un componente económico detrás de todo esto. Por ejemplo, en estas horas, con el aumento del escalado de las tensiones, se ha disparado el precio del petróleo, y esto incluso podría amenazar con un aumento del precio de los combustibles en Estados Unidos. En efecto, bueno, esto fue algo interesante porque este es el sexto día donde hay una escalada de conflicto. Entonces, en los primeros 3 días, el petróleo subió un 9%, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero ya se estabilizó. Ayer ya bajó en sí a los niveles normales. ¿Por qué? Porque cuando pasa un conflicto justamente que involucra a Irán, hay siempre la posibilidad de que se cierre o se bloquee el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es lo que conecta el Golfo Pérsico, en donde están la mayoría de países productores en sí de petróleo. Estamos hablando de Kuwait, de Irak, de Irán, en sí con el Golfo de Omán. Entonces, por ahí, por ese pequeño estrecho, que en su punto más bajo es de 33 kilómetros, pasa casi el 20% del comercio diario de petróleo. Entonces, siempre cuando hay un conflicto en Irán, se preocupa que puede afectar el estrecho de Hormuz. Pero en este momento es muy importante porque China, de una u otra manera, no le conviene para nada que se cierre este estrecho, y de una u otra manera sí está pugnando para que Irán no lo cierre. Entonces, a partir de esto ya se estabilizaron también los mercados financieros y el precio del petróleo. Por el momento vemos que no es factible la posibilidad de que se cierre este tema, pero en el supuesto caso de que esto pase, ahí sí tendríamos un grave problema en el mundo, porque estaríamos prescindiendo de un 20% del crudo necesario justamente para todas las operaciones. Podríamos pensar y decir, bueno, va a subir el precio del petróleo, esto le va a convenir a Ecuador. En parte sí, pero también acordémonos que todos los precios de todas las cuestiones, de todos los insumos, de todas nuestras exportaciones, se encarecerían un montón y seguramente podríamos tener una recesión mundial. Una cosa adicional, hay una noticia internacional que se acaba de publicar hace poquito más de una hora. Urgente, dicen los portales internacionales, Rusia lanza advertencia directa a Estados Unidos. Ni se les ocurra ayudar militarmente a Israel en sus ataques contra Irán. ¿Cómo ve usted, cómo analiza esta advertencia del régimen de Vladimir Putin? A ver, esto es muy importante lo que pasa también en estos días. Acordémonos que la cumbre del G7, que es la cumbre más importante justamente para las potencias desarrolladas, está ocurriendo. Y Trump asistió el primer día y tuvo que salirse a la Situation Room, al cuarto de situaciones en la Casa Blanca, en donde se toman justamente estas decisiones más importantes a nivel mundial. Trump en sus redes ha dicho que no pueden permitir que Irán tenga un arma nuclear, pero también se ha dicho específicamente que no están dispuestos a entrar a una guerra abierta. Y no lo han dicho directamente, pero también han llamado más bien a la calma. No obstante, se pudo ver también el día de ayer que el secretario de Estado, Marco Rubio, estuvo reuniéndose con varios senadores, lo que podría decirse que de una u otra manera está teniendo un posible apoyo en el caso de que Estados Unidos quiera entrar. Como les dije, ¿por qué Estados Unidos termina siendo importante para esto? Porque es la única potencia en todo el mundo que tiene esta arma, esta bomba que puede penetrar y destruir en sí todos las instalaciones nucleares de Irán. Por eso es lo que sería importante. No obstante, que entre Estados Unidos ya sería una intervención directa. Y esto sí cambiaría la posición de todos los países que están llamando a la calma.
tocaría ver un poco qué es lo que pasa. No creo que también Rusia esté en este momento abierta para tener un conflicto en dos lugares, en Irán y en Ucrania por su parte. No sé si China también quisiera adentrarse en un conflicto abierto, pero hay la posibilidad. Y en el caso de que esta posibilidad se abra, estaríamos en un escenario bastante grave para toda la humanidad, no solamente para esa región. ¿Cómo deberíamos entender, doctor, en este preciso momento los ataques que ha tenido Irán hacia Israel después del primer ataque que tuvo Israel hacia Irán? Y le pregunto esto porque hace poco veía un analista español que explicaba precisamente en España y decía, hay que mirar, esto fue antes de que Irán respondiera al ataque de Israel, él decía, hay que mirar en dónde responde. ¿Qué es lo que destruye Irán? Porque evidentemente va a responder al ataque, pero hay que ver dónde lo hace, porque según dónde lo hace, se podría interpretar de distintas maneras y se podría interpretar incluso el apoyo de China, de Rusia o el ok de grandes potencias, ¿verdad? Entonces, insisto entonces en la pregunta, ¿usted cree que es así? Y si es que sí, ¿cómo deberíamos interpretar ya los ataques que han tenido en estos 5 días? Han sido, digamos, estratégicos, nos dan una señal de lo que ocurriría en un futuro muy corto. A ver, en teoría, tanto Israel como Irán han justificado que sus ataques están dirigidos directamente a objetivos militares que son estratégicos. En el caso, por ejemplo, es cuestionable el ataque de Israel a la televisión o a los medios públicos iraníes. Podría ser cuestionable si eso es un ataque estratégico o no. Y por parte de Irán también ha tratado justamente, ha atacado el Ministerio de Defensa de Israel, ha atacado ciertas ubicaciones de la Mossad, ha atacado, me parece que también ciertas bases específicas donde están estas operaciones de la cúpula de hierro en sí. Entonces, en teoría, se están atacando objetivos militares. No obstante, hay que acordarnos que muchos de estos objetivos también están cerca de población civil. Entonces, bajo el derecho internacional humanitario, estamos viendo 2 ataques una escalada de violencia en la cual están muriendo civiles, en los cuales desde ambos lados son ataques indiscriminados y que obviamente se convertirían en sí en crímenes de guerra si nosotros podríamos empezarlos a ver. No obstante, ¿cuál es el problema? Nos damos cuenta, por ejemplo, que durante la guerra de Rusia y Ucrania, los ataques a civiles han sido lo más común. Cada vez estamos irrespetando aún más los convenios de Ginebra. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez estamos luchando o volviendo justamente a estas épocas en donde la guerra era un infierno, en donde no habían reglas de la guerra. Y esto es en efecto preocupante. Me parece que los ataques, para responder su pregunta, no solamente desde Irán, sino desde Israel, si bien es cierto, se justifican por objetivos militares, pero están teniendo un montón de bajas civiles, lo que los convierte en indiscriminados en sí. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza de atendernos con su visión respecto de lo que pasa en Medio Oriente, esta escalada de tensiones entre Israel e Irán. Muy gentil, doctor. Gracias, doctor. Un placer para mí, que tenga un gran día. Gracias al doctor Santiago Carranco Paredes, PhD en Estudios Internacionales, profesor titular y coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UID, Universidad Internacional del Ecuador. Su visión, que evidentemente puede ser contrastada con otras visiones respecto de lo que está pasando en Medio Oriente. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.